esta redacción y nos da mucho gusto saludar al ex canciller de México, Jorge Castañeda. ¿Cómo estás, Jorge, colaborador de CNN? Hablemos de esta crisis que estamos viendo en Nicaragua, de la reacción internacional y del mensaje que dio ayer el propio Daniel Ortega en la noche cuando hablaba de que no hay nada de precandidatos y lo que hay son delincuentes. ¿Cómo empezamos con este análisis? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo te va? Pues mira, lo primero que es importante destacar es que se trata de la primera reacción pública del presidente Daniel Ortega. Llevaba un mes y medio casi sin aparecer en público y bueno, ayer hizo una declaración muy virulenta, muy radical, defendiendo las detenciones de los candidatos, en efecto, o precandidatos, pero también de muchas otras personas, digamos, opositores a su gobierno, que no son candidatos y que han sido detenidos. Parece que son hasta 120 en total, incluyendo algunos personajes emblemáticos de la revolución sandinista, como Dora María Telles, como Víctor Hugo Tinoco, desde luego candidatos como Arturo Cruz y como Cristiana Chamorro. Ese es un primer punto, o sea, una defensa a ultranza, virulenta, invocando, como siempre, el imperialismo yanqui, etcétera, todo lo que se quiera. Pero también un mensajito para países como México y Argentina, que dicen que han querido mediar, no quieren tomar partido porque quieren ser útiles, etcétera, pues también que él no necesita ningún tipo de ayuda, de mediación, de intermediación, de buenos oficios, etcétera, y que todo está bajo control y dentro de la ley en Nicaragua. Y más o menos que se vayan todos al diablo. ¿Qué opciones estás viendo que deben hacerse dentro de la presión internacional? Hemos escuchado las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pero que puedan ser efectivas y dada, digamos, la amplitud de actividades de las personas detenidas, porque hablas de empresarios, no hablas solamente de precandidatos. ¿Cómo comparas esto en los episodios relacionados, por ejemplo, con 2018, cuando también se dieron varios pronunciamientos pidiendo la salida ya de Daniel Ortega del poder? Bueno, afortunadamente en esta ocasión, por ahora, no parece haber muertos. En el 2018 fueron más de 300, muchos de ellos jóvenes, estudiantes, etcétera. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, yo creo que hay dos caminos. Hay un camino dentro de Estados Unidos, que es el proyecto de ley aprobado ayer por el Comité de Relaciones del Senado, que se llama Renacer, y que incluye la posibilidad de la salida o expulsión de Nicaragua del llamado CAFTA, o el Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana, que sería un golpe muy duro para el gobierno de Ortega. Ese es un camino que parece que sí hay voluntad, por lo menos en el Congreso, de seguir. Ya veremos si a la administración Biden, porque le toca a ella decidirlo, quiere ir tan lejos. Y por otro lado, Gaby, sería muy importante que en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, empezara ya un debate sobre la posibilidad de invocar la Carta Democrática Interamericana, que va a cumplir 20 años este 11 de septiembre, cuando se firmó hace 20 años, y que incluye la posibilidad no solo de sanciones, sino de expulsión de Nicaragua de la OEA. Muchos dirán, pues, ¿de qué sirve expulsar a un país de una organización que no sirve de nada? Bueno, depende. Por ejemplo, hay maneras de interpretar la carta, etcétera, que pueden llegar a significar que si un país no es miembro de la OEA, no lo es tampoco del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y no puede recibir créditos del mismo. Se aplicaría esto también en su caso al Banco Mundial. Tanto el BID como el Banco Mundial son donatarios importantes, fuentes importantes de financiamiento para el gobierno de Nicaragua. Entonces, todavía hay un largo camino de sanciones y de represalias que se pueden seguir hasta que Ortega
libere a todo el mundo y permita la celebración de elecciones democráticas bajo observación internacional, desde luego, en noviembre, tal y como están programadas, Gaby. Preguntarte si dentro de todos estos escenarios no crees que ya los contempló el propio Ortega y que haya hecho sus propios cálculos políticos y que estos, bueno, los detenidos sean los rehenes o las cartas de negociación, pero que al final se salga con la suya, dirías tú, Jorge. Pues mira, mucho va a depender de la presión internacional. Por eso es tan importante que países como México y Argentina se dejen de esta actitud absurda, invocando el principio de no intervención, y al contrario, se solidaricen con los detenidos, con las víctimas y con el proceso democrático dentro de Nicaragua, que ese es el que está siendo violentado. Y también por eso es tan importante el tema del Senado y de la administración Biden, y por último de la OEA y la Carta Democrática. Yo creo que Ortega, en efecto, como dices, tienes toda la razón, ha de haber ya descontado parte de todo esto, pero por ejemplo algo como la expulsión del CAFTA, no estoy tan seguro que lo haya previsto, y ese sí es un golpe muy, muy rudo. Un golpe además para los ciudadanos, como siempre se debate cuando hay estas sanciones desde el Departamento del Tesoro, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Pero preguntarte, Jorge, ahora que estás hablando del posicionamiento de México y Argentina y el llamado de los embajadores a consultas de los respectivos países, preguntarte, la posición del canciller Marcelo Ebrard ha sido muy clara, es incómodo, le incomoda a Luis Almagro. ¿Cuánto el factor Luis Almagro está también convirtiéndose en un problema en las gestiones de la región y de la propia OEA para sumar a más países en futuras resoluciones sobre Nicaragua? Pues mira, Gaby, podría ser, obviamente hay un encono personal de Ebrard contra Almagro, pero también vale la pena subrayar que ni México ni Argentina firmaron un documento emitido por 59 países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que no tiene nada que ver con Almagro. Tampoco les gustó a México y Argentina este otro documento. No les gustó la resolución de la OEA, pero tampoco la del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entonces yo creo que más bien ese es un pretexto que ha inventado Ebrard para mantener a México al margen de cualquier acción, tomando en cuenta también que Ebrard, pues básicamente lo que le interesa es su candidatura presidencial, por el momento bastante venida a menos con el accidente del metro en la Ciudad de México, que ha sido responsabilidad de él, y lo que quiere es quedar bien con el ala izquierda de Morena y del gobierno del presidente López Obrador, que sí son algunos de ellos adeptos del gobierno sandinista, que llaman sandinista, de Daniel Ortega, la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Pero lo de Almagro, pues la verdad, si ese fuera el problema, hubieran podido firmar el documento de Ginebra. Claro. Jorge, te cuento que estuvimos platicando esta mañana con Luis Carrión, exiliado ya, salió de su país por temor de que fuera él el siguiente detenido, por supuesto en vista de lo que ha sucedido con otros excompañeros de lucha en tiempos de Daniel Ortega, y nos decía, pues sí, la comunidad internacional ha tomado medidas positivas, pero este no era el mejor momento, de hecho este es el peor momento, supongo que es en el contexto, por supuesto, de las elecciones de noviembre. ¿Coincides en que ha sido lenta la reacción de la comunidad internacional? ¿Qué no hemos aprendido del pasado reciente de otros casos de países en situaciones similares? Venezuela, el más claro. Yo creo que tienes toda la razón, Javi. La tiene. Es decir, la reacción de la comunidad internacional y regional debe ser expedita, debe ser contundente, debe ser decisiva, no prestarse ambigüedades. Creo que se ha ido avanzando. Me pareció interesante la resolución de la OEA porque juntó, no me equivoco, 26 votos, casi las 2/3 partes, más de lo que se esperaba. Me parece muy importante la posición de los países del Consejo de Derechos Humanos y sobre todo la votación en el Senado de Estados Unidos, en el comité por ahora, pero seguramente el Pleno lo votará hoy o mañana, no sé exactamente qué día, el lunes, de
poner en la mesa la opción de expulsar a Nicaragua del CAF de 2005. Esto sí, insisto, sería una decisión muy importante, muy controvertida, sin duda, complicada, pero ahí sí ya podría haber efectos reales. Aunque siempre, Gaby, como tú dices, todo tipo de sanciones afectan también a la población. Eso es lamentable, reprobable, pero inevitable. Así es, Jorge Castañeda, gracias por esta perspectiva. Un gusto saludarte. Igualmente, Gaby. Un abrazo.